gustaría hablar, pues, de un rey, de una herencia, de una decisión incorrecta y de una restauración. Todo en el mismo paquete, lo vamos a poner todo en el mismo paquete. Y me gustaría ir a la historia de Manasés, a Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y aquí nos cuenta la historia de Manasés, uno de los reyes de Judá. Quizás una de las peores vidas a coger como ejemplo. Y nos habla de alguien que cayó muy bajo, a causa de su pecado. Quiero que veáis que no importa cuán bajo haya caído alguno de nosotros alguna vez, pero si estamos dispuestos a ponernos en mano de Dios, a dar o cambiar sentido de nuestra vida, Él puede haber ahí restauración. Él nos toma como estamos y nos restaura. Hay que dejarse modelar por Él. Y así lo hizo con Manasés. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros? Vamos a ir viajando por ese capítulo 33 de Segunda de Crónicas y a partir del versículo 9, vamos a ir del 1 al 9. Dice la palabra que Manasés comenzó a reinar siendo allí un adolescente o un preadolescente con 12 años. Parece mentira, ¿no? Y reinó durante 55 años. Para el pueblo su conducta fue un contraste muy grande, ya que su padre, Ezequías, había sido uno de los reyes más piadosos. En cambio, su hijo iba a ser el más impío de todos los reyes. Iba a ser la contraposición de su propio padre, al revés que su padre. Y esto me hacía recordar, muchas veces cuando lo veo en temas de negocios, de empresas, que la lleva el padre y luego pasa a los hijos. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces ves una decadencia con los hijos. Tienen ya el imperio montado y se relajan y viven a costa de la renta que había sacado el padre. Y muchas veces hasta cierran las empresas por culpa cuando han heredado, cuando le han cogido los hijos. No siempre, no siempre. Son casos puntuales, pero a veces que dices, madre mía, si estaba ya montado todo el tema. Y muchas veces se les ponen etiquetas. Es el hijo del empresario. Sí, es el hijo del empresario. Seguro que va a ir igual. Pero también en la iglesia, algunas veces ponemos las etiquetas y tienen un peso muy grande. Los hijos de los pastores, los hijos de los líderes, piensan que van a ser igual que sus padres y siempre, pues si eres el hijo del pastor, o eres el hijo del líder de alabanza, o eres el hijo de tal y pascual. Sí que es verdad que lo que vive uno en la niñez influye en el carácter, en su crecimiento. Sí que es verdad. Pero, y lo vamos a criar y lo vamos a instruir a cada uno de nuestros hijos, pero el día que sea una persona adulta, hay más cosas a su alrededor que van a influir. Van a influir en su vida y en su forma de comportarse. Y va a ser una decisión suya. Y va a ser una decisión suya personal, la dirección que escojan. Y puede ser porque Manasés, seguro que su padre lo instruyó. Segurísimo, en la palabra de Dios. Seguro. Y nuestro trabajo será pues aconsejarlos. Pero que nunca sea eso un peso muy grande para su vida ser el hijo de. Pero puede ser cualquiera de nosotros, no tiene que tener una responsabilidad grande en la iglesia, ¿no? Dice el versículo 2, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y lo que hablábamos, su padre Ezequías había derribado todos los lugares altos.
y toda la idolatría la derribó. Y esta mañana hablábamos de la idolatría. Es que me estaba dando pinceladas ya del mensaje. Y ahora Manasés, su hijo, lo levantó de nuevo para rendir culto, adoración a aquellos ídolos. Consultaba a adivinadores y encantadores. No solo hizo altares, sino que hasta sus propios hijos los pasó por fuego en sacrificio a esos ídolos. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá, dice el versículo 9, y a los moradores de Jerusalén. ¿Cómo una persona, un rey, puede llevar a toda la nación a desviarse cuando tenía la promesa de Dios? En el versículo 7 y 8 le dice: había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Yo os guardaré, pero hay una condición: tenéis que seguir las leyes. Lo tenía todo. Es como cuando te dan un regalo, heredó el reino Manasés. Te dan un regalo y hay unas instrucciones, en este caso eran las instrucciones del mismo Señor. Y te dicen, te regalan el regalo y abrimos esto. Y muchas veces hasta no leemos ni las instrucciones. Venga, yo lo enchufo, lo pongo en marcha. Sí, toqueteando aquí seguro que funcionará, ¿no? Y nos dice el prospecto: enchufarlo a 220, alejarlo de la humedad, del polvo, que no le dé el sol directo. Y encima, ¿qué hacemos? Hacemos todo lo contrario. A veces que ni nos leemos las instrucciones directamente allí. ¿Qué va a pasar? Pues que se va a estropear. Se va a estropear aquello que nos regalaron. Se va a degradar, se va a degradar. A nosotros nos han regalado una vida, un tiempo de vida. No la desperdiciemos. Hay que seguir el libro, darles instrucciones, la palabra de Dios. Hay que seguirla. Ese es nuestro libro de instrucciones. Hay promesas, hay propósitos para cada uno de nosotros. Nos dice al final del versículo 6, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Y me pregunto, ¿cuándo empezó a desviarse del camino Manasés? Todo tiene un principio. En algún momento, no creo que fuera a los 12 años, no lo creo, no lo pone. Empezó su reino a los 12 años. Pero no pone en qué momento. Pero tiene un principio. Este mundo tiene un principio. Dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú y yo tenemos también un principio. Cuando empezamos a formarnos en un embrión en el vientre de nuestra madre. Ese es nuestro principio también. Hasta la tortilla de patatas tiene un principio. ¿Sí o no? Todo tiene un principio. Y en Manasés no sabemos a qué edad empezó, la verdad, realmente. Mira, nosotros podemos tener pues una visión, ¿no? Y tenemos que seguir en línea recta. Y lo voy a poner en situación. Nuestra vida, ella es la visión, nuestro objetivo, ¿no? Y si seguimos en línea recta, vamos a conseguir, siguiendo las instrucciones. Pero mirad una cosa, si sigo en línea recta, llegaré. Pero solamente que me desvíe un grado solamente. Y diréis, si es un grado es una cosa muy chiquitita, desde aquí es una cosa muy chiquitita. Empezamos a desviarnos un grado, solamente os digo es un grado. A ver, los estudiantes, un grado. Dice las reglas de las matemáticas, un grado en 10 metros
te empiezas a desviar 17 centímetros y medio. 20 metros, 35 centímetros. Si digo toda mi vida, pues claro, vas cogiendo otra dirección diferente. Nos estamos desviando totalmente. Y en principio decíamos, Sena, me estoy desviando muy poquito, no, esto no se va a dar cuenta mi vida, esta pequeña desviación. Pero a medida que van pasando los metros, pues más se va desviando la cosa. Figuraros en un edificio, estoy hablando en horizontal, en un edificio en vertical, un grado, a medida que van edificando y van dando metros hacia arriba un edificio, va torciéndose, va torciendo, cada vez se va torciendo más. Y empezamos con una cosa así, un grado es esto, el punto de inicio, nada y menos. ¿Qué pasará al cabo del tiempo? Patapum. Caerá ese edificio. Con la altura que vaya pillando, caerá ese edificio. Y era un grado, solamente un grado. Y así fue el principio de Manasés. Seguramente con cosas muy pequeñas hasta llegar a lo que llegó. Hasta llegar a lo que llegó. A desviarse totalmente su vida. Dice que la maldad y la desobediencia de Manasés era tan grande contra Dios que no escuchaban a ese Dios. Dice el versículo 10 ya. No escuchaban a ese Dios. Les hablaba y no lo escuchaban. Hizo que su paciencia, la paciencia de Dios, alcanzara su punto final y llevó al ejército asirio a atrapar a Manasés, dice la palabra en el versículo 11, con grillos y con cadenas, para llevarlo preso a Babilonia. Madre mía, humanamente, personas como ellas no daríamos ni un duro. Bueno, ahora se diría, no daríamos ni un euro por ellas, por esas personas, ¿no? Para sacarlos de la cárcel. ¿Tendría este hombre malvado, capaz de encender la ira de Dios, una oportunidad para ser restaurado? Dice que Manasés estuvo cautivado, engrillado y atado con cadenas. Y así terminan los que desobedecen a Dios. No en una cárcel, pero realmente están esclavos de otras cosas, atados a otras cosas. Y ahí es donde nos sorprende el milagro de la restauración de Dios. Su misericordia y su amor. También lo hemos hablado esta mañana, su amor. Aún hundido allí aquel lodo lo más cenagoso, dice que Dios sigue extendiendo ahí su mano siempre y brinda esas nuevas oportunidades. Y Dios quiere dar esa nueva restauración. Dice Ezequiel 33:11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Él quiere la restauración de todas las personas de este mundo. Quiere la restauración de todas ellas. Tenemos un hermano, Salvador lo conoce, algunos hermanos lo conocen, se llama Pepe, y ahora está en Lérida. Y él visitaba la cárcel a llevar la palabra a los presos que había allí. Y esa era la pequeña Babilonia, la misma Babilonia que Manasés. Y llevaba esa palabra de esperanza y de restauración y de esa mano extendida siempre de Dios, ¿no? Pero no pensemos que solamente la necesitan ellos, aquellos que han hecho un delito. No solamente ellos. Nosotros alguna vez estamos en esa Babilonia particular nuestra. Podemos estar encadenados a alguna cosa que no sabemos soltarnos de ella, pequeños vicios, pequeñas cosas, parecen pequeñas, lo que decíamos, ese grado, un grado, pequeña cosa, pero se va agrandando, ¿no? Al final. Y Manasés conocía de Dios, pero no quería oír lo que Dios le decía.
Él habría sido educado, como decíamos al principio, por su padre Ezequías, pues en los caminos de Dios. Pero hubo un momento de la vida de este rey pues que se apartó y comenzó a andar su propio camino, a coger ese camino torcido que decíamos al principio con la ilustración. Es muy importante saber en el momento que nos apartamos de la dirección de Dios, de nuestra vida. Y nosotros tenemos que hacernos muchas veces esa pregunta. ¿Dónde caímos? ¿Qué fue lo que me fue apartando de Dios alguna vez? ¿En qué momento o circunstancia dejamos de oír y obedecer la voz de Dios? Porque algunas veces parece que pero es que está la palabra, la tenemos. La palabra de Dios nos habla. Si vamos a ella nos va a hablar cada día. La tenemos. Cuando dice, no, es que no escucho la voz de Dios. Pues si la tienes delante de tus narices, la palabra de Dios. No vale decir aquello pasó, no, aquello no tuvo nada de importancia. Hace mucho tiempo. Eran las circunstancias que me rodeaban en aquel momento. Y Dios quiere trabajar en nuestra restauración. Y tenemos que ir a ese lugar de la caída y restaurar aquello que estaba roto. Y comenzaremos a oír la voz de Dios y comenzaremos a sentir nuestro corazón palpitar de nuevo. Pum, pum. Emocionarnos cuando escuchamos la palabra de Dios. Pum, pum. Después de recuperar nuestro oír, tendríamos que ir a restaurar la oración. Dice que Manasés dejó a un lado su autosuficiencia, se volvió y oró a Dios en el versículo 12. Dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, entendió quién era su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Humillado. Cuando dicen humillado, no es que me han humillado, pero esta forma de expresar, humillarte ante Dios, es reconocer quién es Dios en tu vida. Reconocer que no hay más, no hay nadie más. Ese Dios que provee, ese Dios que todo lo puede, ese Dios de amor, ese Dios que se acerca a ti, ese Dios que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Ese es el Dios que se tuvo que al final humillar Manasés. Lo entendió, lo empezó a escuchar de nuevo. Empezó a entender la presencia de Dios era en su vida. La presencia que le hablaban sus padres seguramente. Lo empezó a entender. El arrepentimiento es el primer paso a la restauración. Es el primer paso. Arrepentirse, ese es el primer paso para esa restauración. Es cierto que tuvo que pasar por angustias, por cautiverio, pues para ablandar ese corazón, muchas veces endurecido, para que volviera de aquel orgullo. Muchas veces nuestra autosuficiencia nos juega muchas veces malas pasadas, es decir, primero lo arreglo yo y cuando yo esté bien, volveré a Dios. Yo primero lo voy a arreglar y yo cuando ya esté bien, yo vuelvo a Dios, vuelvo a hacer lo que hacía en la iglesia. Y eso es una mala táctica, perdonad. Eso es una mala táctica y lo peor, llena de orgullo. Yo, estoy hablando, yo lo arreglaré, yo cuando esté bien. El utilizar la palabra yo ya está dando indicaciones que hay orgullo. Yo. Me acuerdo una vez que me dio un ataque de lumbalgia y el médico me dice, estos serán 7, 10 días. Y yo cuando llevaba 4 días digo, yo estoy bien, yo estoy bien. Yo me voy a coger el alta voluntaria, yo, otra vez. Al cabo de 3 días, cuando empiezo a trabajar, otra vez clavado de la espalda. ¿Quién tiene el conocimiento? En ese momento era el médico, ¿no? Pero es que funciona igual con nosotros. Intentamos, yo lo voy a conseguir. Tú tranquilo, cuando yo estoy bien, yo iré a la iglesia. Bueno. Y es que caemos todos en el mismo error. No, creo que alguna vez hemos pasado por ese camino.
Segurísimo, alguna vez tengo que pasar por ese lado. Pensar una cosa, fue el rey más impío, que más pecó, que se involucró en cultos a dioses paganos, llegó a matar a sus propios hijos en ofrenda a los dioses y hizo extraviar a un montón de personas de su nación. Sin embargo, dice el versículo 13, y habiendo orado a él, fue atendido. Dios oyó su oración. ¿Y qué hizo? Y lo restauró. Y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Y entonces reconoció Manasés que era Dios. Las gafas. Le faltaban unas gafas. Yo muchas veces cuando baja la luz en la ciudad, si me saluda alguien no llevo las gafas por la noche, si no saludo no es que sea un antipático, es que no reconozco las caras. Y entonces por las noches sí o sí me veré que llevo las gafas, si no ya no reconoceré. Pues eso es lo que le pasó a Manasés. Tuvo que ponerse esas gafas espirituales de nuevo y saber y reconocer quién era Dios. ¿Quién era Dios en su vida? ¿Quién era el Dios que le habían explicado sus padres? ¿Quién era ese Dios? Da igual cuál sea tu situación en esta mañana delante de Dios, pero si uno se humilla delante de la presencia de Dios, siempre está la gracia y la misericordia que van a restaurar nuestra vida. No es suficiente con reconocer que uno está mal y pedir a Dios que lo libere, que lo bendiga, que lo sane. Junto con el reconocimiento y la petición es preciso la disposición a cambiar tu vida. Manasés fue restaurado a Jerusalén de nuevo y a su reino. No solo fue libre, sino que fue nuevamente rey. Y esto es lo que Dios hace con nuestras vidas. No solo nos libra de lo malo, sino que nos restaura a nuestra posición de reyes. Cuando nos volvemos a Dios, como el hijo pródigo, como hablaba la hermana, Dios nos coloca vestidos nuevos y nos coloca un anillo de autoridad en nuestra mano. Pero no acaba aquí el proceso de restauración. Dice el versículo 14, van a empezar los cambios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gibón en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Dice que restauró el muro, y así también tenemos que levantar nuestros muros y murallas espirituales a nuestro alrededor. Que nos proteja del enemigo, sin dejar huecos en ellas, que no haya fisuras en ellas. Como dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. La manera de que nuestro muro sea alto es de llenarnos de la presencia de Dios día a día. Es la forma de hacer murallas y muros fuertes alrededor de nuestra vida. Nos habla en el versículo 16 que Manasés reparó el altar y sacrificó ofrendas de paz y alabanza después del cambio en su vida. Dios no va a reparar nuestro altar. Somos nosotros. No esperemos que Dios nos dé las ganas de orar, de leer la Biblia, de adorar, de reunirnos. Los cristianos no nos movemos por ganas o por sensaciones, sino que es un ejercicio también de nuestra voluntad y sometimiento a Dios. Es nuestro mover y empezaremos a levantar un altar bueno a los ojos de Dios. Dice Levítico 6, del 12 al 13, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá con
continuamente en el altar y no se apagará. Y nos habla de que tenemos que mantener el fuego encendido. Requería que el sacerdote hiciera un esfuerzo diario y constante. Levantarse por la mañana, ir a buscar la leña, preparar el holocausto y guardar el fuego para que no se apagara. Y como veo, no era una cuestión de emociones, sino de esfuerzo y también de disciplina, de entrega y de voluntad. Manasés restauró, dice la palabra, que restauró la alabanza. No solo tiene el fin de reconocer quién es Dios, de agradecerle y de glorificar a ese Dios que opera en cada uno de nosotros en nuestro interior. La alabanza nos llena de alegría al reconocer que Dios ha obrado con amor en nosotros y nos llena de esperanza al saber que el Dios obrará en nuestras vidas y va a obrar en nuestras circunstancias y nos va a llenar de esa seguridad que necesitamos. Manasés restauró el servicio y dice que mandó a Judá que sirviesen a Jehová, al Dios de Israel. Cambió totalmente su forma de ver. Totalmente. Solamente había un Dios para él. Hubo ese cambio, esa transformación en su vida. Ninguno de nosotros fue peor que Manasés. Una persona tan orgullosa, tan desobediente, tan malvada y tan oscura. Pero su vida tuvo que bajar al lodo de aquella esclavitud. Pero tuvo la suficiente sabiduría para volver a las manos del alfarero, a la casa de nuestro Dios. Había todavía ahí rescoldos en el fuego, en las brasas, y tuvo que soplar de nuevo allí. El fuego ya se había encendido cuando él era pequeño. Estaban las brasas a medio apagar, pero faltaba ese soplo de nuevo y avivar de nuevo ese fuego y empezar a arder de nuevo en su corazón. Quizás esta mañana te ha hablado Dios a tu corazón. Escúchale. No hagas como Manasés, que no escuchaba. Escúchale. Cada día te está hablando. La palabra de Dios la tienes cada día. Y hoy en día es que la tenemos por todos sitios. En papel, por internet. En la antigüedad puede ser que hubieran países que no llegaba la palabra en papel. Se pudo llegar a imprimir en diferentes lenguas. Es que hoy en día nadie puede decir que no puede tener la palabra de Dios en su casa. Escúchale. No hables solo en la oración. Podemos tener un monólogo todo el rato. Dios, 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 Dios. Necesito. Escucha a Dios lo que te quiere decir. Dale ese tiempo a Dios para que Él te responda. Te va a responder. Dios te va a responder. No seas el monólogo, hablar. Escucha lo que Dios te quiere decir a cada uno. Dios tiene algo especial para cada uno. Y cada uno tiene una necesidad diferente. La mía, con respecto a Elena o Damaris, cualquier hermano o hermana, tenemos unas necesidades diferentes. Y nos va a hablar de diferentes formas, seguro. Va a tener una palabra diferente para cada uno. Hasta la misma palabra te va a llenar de diferentes formas. Es increíble, porque cada vez que hablan de un capítulo, dices, pues yo lo había dirigido hacia otro lado. A mí lo he entendido así, ¿no? Hoy. Parece mentira, la palabra es insaciable. Pero Dios quiere hacer eso en cada uno de nosotros, una restauración de nuevo. Quiere darnos esas nuevas oportunidades y quiere hacer algo nuevo. Ese es el lema que hay ahí para este año. Quiere hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. Escucha a Dios. Amén.